Bueno, muchas gracias a Alfredo y muchas gracias Carmele por contar conmigo y sobre todo por dejarme entrar en la familia McArdle, ¿no? Porque yo no conocía esta enfermedad hasta que Alfredo me empezó a hablar de ella. Luego, cuando me dieron la oportunidad de participar en los proyectos, la verdad es que uno se entusiasma y piensa qué bonita oportunidad para seguir aprendiendo. Y hoy voy a intentar... Me gusta mucho hablar, entonces en algún momento me tendréis que cortar, porque me voy a pasar del tiempo, esto está seguro. Mis alumnos me cortan constantemente porque quieren terminar, pero bueno, básicamente me gustaría haceros una reflexión sobre qué es lo que pasa en una persona que no tiene ninguna patología cuando envejece e intentar ver si eso mismo ocurre antes o después o al mismo tiempo en una persona que tiene McArdle. Y entonces hacer una especie de, poniendo como ejemplo lo que es el envejecimiento natural, biológico, y ver qué le puede pasar a una persona con McArdle cuando pasen muchos años y si esas consecuencias son reversibles o no son reversibles, sobre todo a través de la actividad física. ¿Vale? Esa es mi intención. ¿Qué le pasa a una persona que no tiene ninguna patología cuando envejece? A través de la composición corporal, que es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene McArdle y como consecuencia de tener McArdle, a nivel de la composición corporal le pasan cosas que pueden ser parecidas o no a envejecer, o a envejecer más rápido, o a envejecer más lento? Y entonces, esa es mi intención hoy, ¿no? Por eso me he atrevido a poner en rojo algo que no aparece en el programa, que es envejecimiento activo frente a envejecimiento no activo. Y cómo eso mismo pasa con McArdle, si te mueves o no te mueves, ¿no? Entonces, pues ya me han presentado antes, yo soy aquí profesor de la universidad, estamos en un laboratorio que es donde os hacéis las densitometrías óseas, que es el Laboratorio de Actividad Física y Función Muscular, y ese grupo de investigación lo codirijo con un biomecánico que se llama Luis Alegre, que también está entusiasmado y creo que también hará algunas propuestas para posibles investigadores para el futuro. Pero la pregunta es, ¿este grupo de investigación que se llama GENUD, qué quiere decir GENUD? GENUD Toledo, ¿qué quiere decir? Pues viene del acrónimo que es Growth, Exercise, Nutrition and Development, que quiere decir crecimiento, ejercicio, nutrición y desarrollo a lo largo de la vida. Y crecimiento a lo largo de la vida quiere decir que desde que somos pequeños, una línea de investigación que tenemos nosotros en nuestro laboratorio es obesidad infantil, que ahora está muy de moda, vamos a llamarlo así, porque hay mucha prevalencia, y de hecho yo hice mi tesis doctoral en obesidad infantil, pasando por la época adulta y, sobre todo, que ahora también está muy de moda, el envejecimiento. Como todos vamos a ser muy mayores, vamos a vivir muchos años y con mucha calidad de vida, la Unión Europea está muy preocupada y pone mucho dinero en la fragilidad. ¿Cómo prevenir la fragilidad? Entonces, bueno, esto sin querer o queriendo tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy. Y nuestro grupo, una de las áreas de especialidad que tiene es la composición corporal. Dentro de esa especialidad tenemos la de envejecimiento activo y saludable y estamos dentro de la única red que hay en España, que se llama, una RITICS, que se llaman, que es de fragilidad y envejecimiento. Esa red ahora probablemente pasa a ser CIBER, si tenemos suerte estaremos dentro de ella, pero dentro de esa red de 20 y tantos centros de investigación solo hay dos que se dedican a ver cómo o tienen como especialidad la actividad física en las personas cuando van envejeciendo, ¿vale? Uno somos nosotros, otro es un grupo de la Universidad Pública de Navarra que dirige Miquel Izquierdo, que luego os hablaré de él y os lo presentaré, y bueno, pues somos supuestamente los especialistas del ejercicio físico cuando envejeces dentro de esa red de investigación. Bien, dicho esto, gracias a Alfredo y Alejandro nos metimos en la enfermedad de McArdle, nos han dado una pequeña financiación a través de la Escuela Universitaria del Real Madrid, nos han dado el proyecto mejor valorado, no es mucho dinero, porque para investigación 5 o 6 mil euros no es mucho dinero, pero bueno, tenemos la satisfacción de tener un proyecto oficial de McArdle, que encima, yo soy del Barça, pero bueno, te lo da el Real Madrid, pero bueno, pues no puede ser perfecto todo, ¿no? Si te dan financiación no le vas a decir que no. Si algún día el Barcelona, que además dicen que van a hacer universidad en el Barcelona, decir, nos presentaremos también a intentar conseguir algún fondo. Pero bueno, la verdad es que pues para cubrir gastos, como quien dice, ¿no? Para poder tener cierta posibilidad. Dicho esto, yo no conocía que era la enfermedad de McArdle hasta hace 2 o 3 años. Y entonces lo primero que hice fue, y esto lo he reproducido porque ayer estaba en casa preparando la charla, yo voy a un buscador científico y pongo McArdle. A ver cuánta gente investiga de esto. Y la verdad es que hay muy poquita gente que investiga de esto. Digo muy poquita porque aunque parezca mucho 865 artículos publicados, no es mucha cantidad. En ciencia se hablan de miles. Entonces aquí aún no hemos llegado al 1000, al 1, a la unidad de miles, ¿no? Pero lo que sí que ves es que hay una temporalidad positiva y parece que esto pues cada vez genera más interés y cada vez hay más gente investigando. Y entonces yo me miro quién son las personas que investigan aquí y veo que en Estados Unidos es el país que más investiga sobre esta enfermedad, luego viene el Reino Unido y luego ya estamos nosotros. Con lo cual esto es una enfermedad que aquí en España genera interés científico y que estamos entre los 3 primeros países del mundo que hacemos investigación en esto, con lo cual podemos sacar un poco de pecho, ¿no? Pero si además miramos no solo el país, sino las instituciones, vemos que las 3 primeras instituciones a nivel mundial son españolas.
Con lo cual, en Estados Unidos tienen muchos sitios, pero que hacen poquito, y nosotros tenemos 3 grandes sitios que hacen mucho, ¿no? Lo que vamos a decir con esto. Entonces, los 3 principales países que hacen, o sea, centros de investigación que hacen investigación en McArdle y que publican, son españoles. Uno está en el Valle d'Hebron y los otros son, que en algún caso pues, hay investigadores que pueden estar en los dos, ¿no? En la Universidad Europea de Madrid y en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Con lo cual esto yo digo, ostras, aquí en España somos fuertes en esto. Entonces me da cierto respeto porque algunos de los que estáis aquí son los investigadores que publican allí, ¿no? Dicho esto, como yo vengo del ámbito de las ciencias del deporte, yo específicamente hice la misma búsqueda pues, poniendo enfermedad de McArdle y ejercicio físico, ¿vale? Entonces hice la misma búsqueda y bueno, pues casi 1/3 de esas publicaciones que hay son de los de deporte. Entonces también me da satisfacción decir, mira, o sea, que dentro de McArdle 1/3 parte son de los que se dedican al ejercicio. Y ves la misma evolución temporal. Hombre, obviamente el eje de las X ha cambiado, ahora ya hablamos de unidades o de 5 unidades, pero bueno, hay una evolución positiva y parece que el ejercicio físico en relación a la enfermedad de McArdle tiene bastante interés. Y aquí ya sí que podemos sacar pecho del todo, ¿no? El investigador a nivel mundial que más artículos tiene publicados en ejercicio físico en enfermedad de McArdle es el nuestro. Y ese es el nuestro, yo creo que hay que valorarlo. Y creo que esto es para vosotros un reconocimiento. La persona que más sabe en el mundo, bueno, a lo mejor la frase no es la mejor, pero la persona que más publica en el mundo de investigación sobre enfermedad de McArdle y ejercicio es quien nos ayuda a vosotros. Y en este caso con Alfredo y el equipo que luego veremos que lleve. Entonces, bueno, yo creo que es un motivo de satisfacción y seguimos siendo las 3 instituciones que dentro del deporte también más publican. Con lo cual yo antes que no estaba metido en este mundo, lo que me doy cuenta es que estamos trabajando con las personas de referencia en este ámbito. Y entonces, a mí aparte de que me obliga a esforzarme, a hacerlo bien, ¿no? Porque esta gente es muy buena, pues creo que es un motivo de satisfacción y de orgullo. Dicho esto, yo pongo enfermedad de McArdle y composición corporal y el resultado es 0. O sea, de lo que yo voy a estudiar, nadie lo ha hecho antes, en todo el mundo. Entonces digo, ostras, qué bonita oportunidad para algo que yo me he formado con otro tipo de colectivos, ahora pueda trasladarlo aquí. Entonces yo lo que os voy a presentar hoy son datos preliminares que esperamos publicar y publicar muy bien, y además que causen bastante impacto porque nadie lo ha hecho antes, pero que quiero que sepáis que hay que tomársela con la cautela que en ciencia tiene el haber sido el primero en publicar, que es simplemente que muchos otros luego tendrán que replicar y ver si esto es así y se confirma, o si es que en España pasa así pero en Inglaterra pasa de otra manera, o es que en Estados Unidos porque comen otras cosas les pasan otras cosas. Quiero decir que os voy a hablar de resultados que son todavía sin publicar, que son nuestros y que es la primera vez en el mundo que se hace, ¿vale? Entonces, ¿por qué he decidido asociarlo al envejecimiento? Bueno, por 2 motivos, porque cuando uno, y este es nuestro problema principalmente, empieza a estudiar el envejecimiento, es muy difícil diferenciar en el envejecimiento lo que ocurre de forma natural. Yo envejezco y cada vez mis sistemas fisiológicos funcionan un poquito peor porque es normal cuando uno envejece, pero hay otro de los efectos que no es el natural, que es el desuso. Cuando yo envejezco de forma sedentaria en lugar de forma activa, mis sistemas degeneran más rápido o más lento según es mi estilo de vida. Entonces, saber diferenciar lo que es lo normal porque te haces mayor de lo normal porque no te estás moviendo es muy complicado. Entonces, diferenciar el envejecimiento biológico del desuso es sumamente complicado y es una de las barreras que nos enfrentamos los investigadores, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con la enfermedad de McArdle. El desuso que provocan en los pacientes con McArdle el miedo a tener efectos secundarios, de alguna manera es como estudiar una población que en teoría tiene que ser muy sedentaria, muy sedentaria, muy sedentaria, pero como tiene mucho miedo porque le pueden tener efectos secundarios y puedo tener una contractura, puedo tener una crisis o puedo tener un problema, la gente da un paso para atrás y en cuanto tengo el más mínimo síntoma yo paro, ¿vale? Gracias a Alfredo y Alejandro os están enseñando cómo entrenar, es un entrenamiento personalizado que os permite superar esas barreras, pero de salida, y yo creo que todos os sentís con la cabeza porque es más o menos así, de salida uno cuando ve un problema para. Dice, no vaya a ser que mañana esté yo como ya sé que estoy, ¿no? Entonces, el modelo de la enfermedad de McArdle, podríamos decirlo que está, en teoría, en el desuso. Personas que se mueven poco, bien por miedo a efectos secundarios, otros pueden ser simplemente porque son sedentarios, porque vivimos en una sociedad que es muy sedentaria y la gente prefiere estar tumbada 5 horas con el mando a distancia viendo la televisión que salir a dar un paseo. Antes los niños jugaban en las calles, ahora están jugando a la PlayStation. O sea, antes la gente iba andando al trabajo, ahora va en coche. O sea, ha habido un cambio en la sociedad. Y entonces el desuso cada vez está más presente en nuestra sociedad. Mi abuela iba a buscar el agua con un cántaro a la fuente. Se metía 2 o 3 kilómetros andando, cargaba 10 o 12 litros y volvía. Eso es ejercicio físico, es un buen entrenamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno,
Gracias a esto, os quiero contar qué es lo que ocurre con el envejecimiento y luego intentar ver si ocurre en McArdle o no ocurre en McArdle con los datos que nosotros hemos visto de las personas que vosotros voluntariamente habéis decidido pasar por nuestro laboratorio. Si hay alguien aquí que no ha pasado todavía por el laboratorio, por supuesto que nos lo diga rápidamente, que aprovechando que estáis en Toledo va para el laboratorio, ¿vale? No hace daño, no hay ningún problema, es simplemente como una fotografía del cuerpo y te dicen cómo tienes tu composición corporal. Dicho esto, me gusta empezar cuando hablo de envejecimiento con este vídeo. Creo que es un vídeo que es bastante aplicable a vosotros. Quitar envejecimiento y poner McArdle, ¿vale? Bueno, yo creo que es bastante ilustrativo de lo importante que es las decisiones que tomamos en la vida. Quiero envejecer bien, quiero progresar en mi enfermedad bien, quiero estar cada día con más calidad de vida, quiero... Ese no soy yo, ¿no? ¿Es otro vídeo? A este no lo habíamos invitado. Bueno, esto es lo que ocurre en la vida sin patología. Yo puedo o bien declinar mi masa muscular y mi fuerza por la parte baja de la curva, o puedo declinar mi fuerza y mi masa muscular por la parte alta de la curva. No hay ningún problema. ¿De qué dependerá que esté en la parte de arriba o en la parte de abajo? Mi estilo de vida, mi alimentación y otra serie de hábitos que son importantes. Si yo voy por la parte de abajo de la curva, llego a un punto que se llama el umbral de disability, de discapacidad. Cuando somos mayores y tenemos 80 o 90 años, si no tengo fuerza suficiente en las piernas, no me puedo ni levantar de la silla. No puedo subir escaleras, no puedo ir a hacer la compra. Y ese es el umbral de la discapacidad, que además a los políticos les asusta mucho. A las personas también, ¿no? Pero a los políticos les asusta mucho porque cuesta mucho dinero. Si yo soy capaz de llevar un estilo de vida que me mantenga lejos de este umbral, pues voy a ser capaz de vivir mucho mejor, con mucha más calidad de vida y ser independiente y no necesitar de una serie de servicios, de atenciones que pueden existir, ¿no? Dicho esto, quiero que me ayudéis antes de empezar a nada a que me digáis qué es lo que pensáis o cómo pensáis. Muchos de vosotros igual os lo sabéis, la pregunta ahí tiene trampa, porque como os habéis hecho la prueba y lo habréis leído, a lo mejor os habéis fijado en estos detalles. Pero vamos a imaginarnos que dividimos nuestro cuerpo en tres partes: el músculo, la grasa y el hueso, ¿vale? Vamos a imaginarnos que utilizamos este modelo y nuestro cuerpo son tres partes. O sea, no vamos a utilizar el modelo químico que habla de aguas, de minerales, de proteínas, de grasas, sino el modelo anatómico. Y el modelo anatómico dividimos el cuerpo en esas tres partes. Y ahora yo os hago esta pregunta. Imaginaros que hay un adulto sano, sin patología, sin sobrepeso, que tiene 80 kilos. ¿Cuánto le pesan los huesos? Tú coges los huesos de una persona, lo pones en una báscula, ¿cuánto pesan los huesos de una persona? Esto lo sabéis todos porque tenéis un informe que pone cuántos pesan, o algunos de vosotros tenéis el informe, ¿no?, de cuánto pesan vuestros propios huesos. Decir una cantidad a ojo. De 80 kilos, ¿cuántos son huesos en nuestro cuerpo? 20. 25. ¿Alguien da más? Lo vendo al mejor postor. La mitad, 40. Bueno, pues es sorprendente ver cómo nuestro cuerpo solo pesa 3 o 4 kilos. O sea, nuestros huesos, el contenido mineral óseo de nuestros huesos, los pones en una báscula y parece un milagro. Porque 4 huesos sostienen 80, que desde luego tiene mucho que ver con cómo están compuestos los huesos, por dentro las trabéculas que tienen, los sistemas que tiene la columna, o sea, y ojo, no estamos hablando de 80 kilos, estamos hablando que si yo salto de encima de esta mesa y caigo al suelo, eso se multiplica por 5. O sea, lo que mis huesos, la fuerza que reciben mis huesos cuando yo salto desde arriba de una altura, es multiplicado por 5, por 6. O sea, lo que es capaz de resistir nuestros huesos es maravilloso, pero solo representan el 5% de mi composición corporal, de mi cuerpo.
¿vale? Si hemos dicho que no tenemos sobrepeso, que ya empieza a ser raro encontrar a gente sin sobrepeso en esta sociedad, ¿vale? Vamos a poner en torno a un 10%, que eso no lo tienen ni los que van a Río, a las Olimpiadas, ¿vale? O sea, los normales tenemos 20, pues las cantidades normales, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos súper bien de forma y que solo tenemos un 10% de grasa, que ya lo querríamos mucho. Solo tenemos 8 o 10 kilos en nuestro cuerpo, que es pura grasa. Alguna es necesaria para vivir, ¿eh? Que algunos que creen que esto no me gusta, pero bueno, hay grasa que es necesaria para vivir, ¿vale? Y luego el resto, ¿qué es? El resto es la masa magra, que son casi el 85% de mi cuerpo. Los de deporte nos gusta el músculo. El músculo es la esencia, lo que nos mueve, lo que nos permite hacer ejercicio. Entonces, esta es la parte que nos gusta, lo otro también, pero las partes críticas es el músculo, ¿vale? Entonces, mucha de la importancia que le vamos a dar viene de la cantidad. Yo os voy a hablar hoy en este eje. Todo lo que os voy a contar hoy viene de este triángulo, de cómo la falta de masa muscular lo llaman sarcopenia, de cómo la falta de masa ósea lo llaman osteoporosis y cómo el exceso de grasa la llaman obesidad. Y esto es lo que ocurre cuando envejecemos. Y todo gira, o mucho de ello gira, en torno a la actividad física. Sí. ¿Masa corporal son las tres cosas? Sí. Lo que tú pesas en la báscula, los 80 kilos, es la suma de las tres cosas, ¿vale? La masa corporal. Que no es lo mismo que el índice de masa corporal, que luego lo veremos luego lo explicaré. Y os diré por qué no es bueno para utilizarlo. Está bien para cuando hay miles de personas y hay para estudios poblacionales, es fantástico, pero para cosas concretas y, por ejemplo, para los McArdle, no deberíamos de fiarnos demasiado. Luego os explico por qué, ¿vale? Entonces, todo lo que os voy a contar en este triángulo. Hay un triángulo que en el centro tiene la actividad física. Si yo me muevo más o me muevo menos, los efectos a estos tres niveles son clarísimos. Empezamos por el primero. ¿Qué le ocurre a la masa muscular si yo me muevo mucho o me muevo poco? Cuando envejezco, si me muevo mucho, hay un principio en fisiología que es órgano que no se usa, se atrofia. Si yo no utilizo el músculo, el cuerpo deja de mantenerlo y va reduciendo la cantidad de masa muscular como mecanismo de supervivencia. O sea, no está en nuestros genes. Al revés, si yo lo muevo, lo utilizo mucho, suele aumentar de tamaño, ¿vale? Esto es un principio básico. Si lo llevas al extremo, como Arnold Schwarzenegger, y te pones anabolizantes, pues estás tremendo, ¿no? Si lo llevas al otro extremo, es una persona frágil que apenas tiene la suficiente masa muscular en una pierna para poderse levantar. Y están los dos extremos, y vosotros estáis en el medio, ¿vale? Luego hablaremos de qué es lo que ocurre con los pacientes de McArdle y qué hemos visto en el densitómetro óseo. Muy bien. Esa masa magra se puede dividir en dos partes principalmente, ¿vale? En los músculos, sobre todo el músculo esquelético, y en las vísceras y glándulas, ¿vale? Como os dijo y he oído que os han comentado, tiene dos proteínas que lo forman, estructurales, que son la miosina y la actina, que se coordinan entre ellas para poder ejercer la contracción muscular, y de esto vamos a empezar a hablar ahora. ¿Cómo se mide la masa muscular? Pues cuando tú te pones a leer artículos de investigación, hay distintas formas, pero normalmente la gente habla del área de sección transversal del músculo, que se puede medir de distintas técnicas. No me enrollo en los temas metodológicos porque no tiene sentido, ¿vale? Pero fijaros, hay formas de medirlo variadas. Hay gente que usa las resonancias magnéticas, otros los ultrasonidos, otros la tomografía computerizada, nosotros utilizamos la densitometría ósea, que es lo que vosotros habéis pasado por el laboratorio, pero de todas esas maneras, por ejemplo aquí, con resonancia magnética podemos mirar este paquete muscular con una sección, con un simple cálculo de volumen, ¿no? De volumen de área, me refiero, para conocer cuánto músculo hay, por ejemplo, antes y después de un entrenamiento, o antes y después de una intervención. Con ultrasonidos también podemos ver incluso los ángulos de penetración del músculo. Todos sabéis que una caja no cuesta lo mismo si se coge de aquí que si se coge de aquí. Con lo cual, si el músculo tiene un ángulo u otro, también cambia. Con la misma cantidad de músculo me cuesta más o me cuesta menos. O sea, quiere decir que son distintas manifestaciones de la fuerza y distintas maneras de medirla. Esto es lo que vosotros os habéis hecho en el laboratorio. Esto es una fotografía del cuerpo que nos permite dividir en secciones el cuerpo, y entonces yo, por ejemplo, Rafa Nadal, le puedo medir su brazo izquierdo, que es zurdo, tenista, antes y después, por ejemplo, de una lesión. Y entonces yo le paso por la máquina, me dice, la mano izquierda tiene 14 kilos de músculo. Se para de entrenar y entonces vuelve y tiene 13. Bueno, pues 13 semanas o 2 semanas o 4 semanas de lesión ha producido un descenso de masa muscular de tanto. Entonces, esto nos permite, y lo mismo nos permite con vosotros, ¿vale? Antes y después de que Alfredo y su equipo y el team os entrene, ¿qué es lo que ha pasado con vuestra masa muscular de las piernas, de los brazos? ¿Qué ha pasado con la grasa, si la tengo aquí, si la tengo allá? ¿Qué ha pasado con el hueso, si se ha vuelto más fuerte, si se ha vuelto más débil? Todo este es el tipo de cosas que podemos hacer con este tipo de pruebas. Bien, dicho esto, a lo largo de la vida, pues cuando nacemos la masa muscular va aumentando hasta que llegan hasta los 25 o los 30 años, hasta los 40 o los 50 se suele mantener bastante bien, pero a partir de ahí empieza a venir un periodo de la vida donde las pérdidas empiezan a ser más marcadas o menos marcadas según mi comportamiento, mi estilo de vida principalmente. Podemos llegar al punto donde la mujer
llega a perder el 20% de la masa muscular que tenía cuando era joven y el hombre hasta el 40%. Fijaros, estamos hablando de que un hombre con 25 años tenía X cantidad y cuando llega a los 80 puede tener casi la mitad de esa cantidad. Fijaros la diferencia que hay en ese cuerpo, ¿vale? Esto nos lleva a pensar erróneamente que el hombre pierde más músculo que la mujer, con lo cual tiene más peligro, pero no es verdad, ¿vale? No es verdad. La mujer tiene mucho más riesgo porque, y yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos, si tú tienes 5 manzanas y pierdes 3, solo te quedan 2. Has perdido 3, pero te quedan 2. Pero si tú tenías 10 manzanas y pierdes 3, te quedan 7, que es lo que le pasa al hombre. Entonces el hombre puede perder incluso 6 y sigue teniendo más manzanas que la mujer. Es decir, el hombre pierde mucho más, pero como tenía muchas más manzanas, no sé si es un buen ejemplo, pero si tienes mucho más, aunque pierdas mucho más, todavía te queda para poderte funcionar, ¿no? La mujer además vive muchos más años. Entonces, si vives muchos más años, tienes muchas menos manzanas, al final es que estás fastidiado, porque son muchos más años exponiéndote a perder manzanas, ¿no? No sé si... Bueno, ya me entendéis. Entonces, la mujer vive muchos más años, pero también tiene mucho más porcentaje de riesgo de discapacidad. ¿A qué llaman los médicos sarcopenia? Tampoco le vamos a dar muchas vueltas porque además ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en la definición técnica de la sarcopenia exactamente. Algunos dicen que son 2 desviaciones estándar por debajo de la media, bueno, da igual, que perdemos mucho músculo. Cuando pierdes mucho músculo, dicen que tienes sarcopenia. Y esto puede llegar a ser hasta 1 de cada 4 que tiene 65 años o el 50% cuando tienes 80. Entonces, esto es importante porque es un fenómeno casi natural. 1 de cada 4 a los 60 años han perdido muchísimo músculo. Y más de 1 de cada 2 cuando tienes 80 años. O sea, que esto le pasa al ser humano, a todo el mundo, sean o no sean McArdle, ¿vale? Y entonces esto es una cosa que interesa mucho y que es un problema grave porque vamos a vivir muchos años. Y si vivimos muchos años y 1 de cada 4 a los 60 tiene el problema y más de 1 de cada 2 lo tiene cuando llegamos a los 80, es que, no sé, el otro día vi una predicción que en el año 2050 creo que el 30% de la población va a tener 80 años. Cuidado, 30% de más de 80 años, muchos años, muchas personas, muchos millones de personas, que si seguimos este porcentaje, 1 de cada 2 está fastidiado. Me refiero que a lo mejor no tiene la fuerza suficiente para levantarse de la silla. ¿Qué hacemos con esa sociedad? Y si ya le añadimos la obesidad, ¿no?, que es 1 de cada, no sé, ya luego hablaremos de esto, pues si somos gorditos, tenemos poco músculo y somos muy mayores, pues es un cóctel complicado, ¿no? Bien, ¿por qué perdemos músculo? ¿Qué factores determinan que nosotros perdamos músculo? Pues hay varios, ¿vale? Los principales son nutricional, si yo no como bien puedo perder el músculo, si mis hormonas no funcionan adecuadamente puedo perder músculo, hay también factores metabólicos, inmunológicos, pero yo hoy quiero hablaros de la actividad física. La actividad física determina el grado en que yo pierdo más rápido o más lento el músculo cuando voy envejeciendo. Si yo me muevo mucho lo mantengo mejor, si yo me muevo poco se pierde antes, ¿vale? Dicho esto, a mí me gusta mucho, y vengo del ámbito de la fisiología muscular y he disfrutado mucho con la charla de antes, hay una serie de cambios que se producen en el músculo, dentro del músculo de las personas cuando nos hacemos mayores. Y hay una serie de fenómenos que hoy no voy a parar a describir, pero que son muy interesantes. Es decir, que dentro del músculo ocurre una serie de cambios con el envejecimiento. Pero también ocurren en cómo, los decía antes, si yo tengo 10 manzanas y luego tengo 3 manzanas, en este espacio que había un montón de músculo, ahora hay menos, cambia cómo se inserta el músculo. Con lo cual, si yo antes tenía grupos musculares grandes y ahora los tengo pequeños, cómo se insertan las fibras también es distinto. Y esto también es muy interesante cuando nos hacemos mayores. Y esto, que a lo mejor para el jamón de jabugo es muy bueno, para nuestro músculo no es especialmente bueno. Que haya grasa infiltrada dentro del músculo, que esto ocurre con el envejecimiento, para el sabor del jamón serrano es muy rico, pero metabólicamente para el músculo no es demasiado bueno, ¿de acuerdo? De hecho, hay más posibilidades de ser diabético cuanta más grasa tienes infiltrada dentro de tu músculo. Eso está demostrado. Bien, luego hay otro factor que es la miostatina, pero tampoco hablaremos hoy. Bien, en última instancia, ¿qué pasa si pierdo músculo? Venga, yo es normal, con el paso de los años pierdo, no me muevo mucho, no soy una persona que me gusta mucho moverme. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo primero que nos ocurre es que perdemos fuerza, y como perdemos fuerza normalmente la postura cambia. Las personas mayores, luego lo veremos, van como encorvándose a medida que se van haciendo mayores. Y entonces eso es problema también de los músculos posturales de la espalda. O sea, yo voy perdiendo fuerza, voy perdiendo masa muscular y me va cambiando incluso la postura. Otra cosa que me cambia es la movilidad. Ya os he dicho antes, a lo mejor si no tengo fuerza suficiente para levantarme una silla ni para andar, entonces lo que me ocurre al final es que la combinación entre la falta de fuerza y la falta de movilidad me provoca dependencia. Y esto es lo que sí que da miedo, lo que os decía antes. La discapacidad o la dependencia son dos aspectos que, aparte de generar un gran gasto económico, es lo que más... Tú te haces una entrevista a una persona mayor de 80 años y dices, ¿qué es lo que más tienes miedo en la vida? Y dice, a no valerme por mí misma. No, ni a la muerte, a no valerme por mí misma. Es lo primero que te dice, que yo lo miedo que tengo es que un día no pueda hacerlo yo solo, que no pueda vivir yo solo, que no pueda valer por mí mismo y que necesite ayuda de fuera. Este es el gran motivo. Pues hay que empezar por
trabajar la fuerza y por no perder la movilidad. Ese es el primer paso de todos, ¿de acuerdo? Esto no hace falta ir a un laboratorio y hacer pruebas muy complicadas. En un estudio que publicaron no hace mucho, en el 2003 me parece, sí, en el 2003, calcularon qué porcentaje de personas cuando se hacían mayores no eran capaces de andar 1 kilómetro sin parar, que es una tarea relativamente sencilla, no es, venga, vamos a hacer la maratón de Nueva York, no, es una tarea. ¿Cuánta gente puede ponerse a andar y no se para en 1 kilómetro? Y vieron cómo los hombres, a medida que se hacían mayores, llegaban hasta un 20 o un 25% de las personas que a los 75 años no podían andar 1 kilómetro. O sea, cuidado, 1 de cada 4 no pueden andar 1 kilómetro. Vamos a una sociedad envejecida. Pero fijaros en la mujer. Casi el 50% y el 60%, casi el 60% cuando son de 75 a 84 años. Es decir, que vamos hacia una sociedad donde esta falta de músculo y de fuerza nos va a abocar irremediablemente a una situación de dependencia, que además de costosa económicamente es un motivo de infelicidad muy grande para la persona, ¿vale? Y esto es hacia donde vamos con el envejecimiento. Bien, dicho esto, también nos cambia la velocidad del andar. Obviamente andamos más despacio, cambiamos la longitud del paso, hay una serie de fenómenos que van en, no solo es cuánto puedo andar, sino cómo ando, ¿vale? Cuando me hago mayor hay cambios. Bien, entonces, ¿cuánta masa muscular o fuerza pierdo cuando yo me hago mayor? Y hay un estudio muy curioso, que a mí me da un poco de risa, que dice que entre un 55 y un 81% es el rango de las personas que, vamos, entre un 55 y un 81 está todo el mundo. O sea, ese rango, no hace falta hacer un estudio científico para decir que entre el 55 y el 81%, pues ahí está, entramos todos. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué depende que sea 55 y depende que sea 81? Esa es una buena pregunta. Yo quiero estar en 55, no quiero estar en 81, yo solo quiero perder 55, no quiero perder 81. ¿Por qué este músculo cuando era joven, este paquete muscular que está en amarillo, cuando soy mayor ya es mucho más finito, mucho más delgado y ya no es lo mismo, pero yo podría ser un atleta y tenerlo casi como cuando lo tenía cuando era joven? Que son los atletas máster, estos que con 70 años todavía van al campeonato de España de veteranos y hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿De qué depende esto? Pues principalmente de mantenerse activo. Si yo soy capaz de mantenerme activo, mantenerme en forma, no volverme sedentario y hacer mis rutinas, bien sea personalizado como vosotros, con Alfredo y con los sistemas que os enseñan, o bien sea en el día a día, luego lo veremos. Entonces, esto es uno de los factores principales para que cuando yo envejezca me mantenga independiente, el que yo me mueva. Os voy a poner este ejemplo. Ese es Miquel Izquierdo. ¿Acordáis que os he dicho antes que estábamos en una red de investigación, que solo había 2 grupos que hacían actividad física, que uno era de Navarra y nosotros éramos el otro aquí en Toledo? Pues estos son los de Navarra. Y este hombre es un referente en el entrenamiento de fuerza a nivel internacional. Es un español que es referente, se fue cuando era joven a hacer una estancia de investigación al grupo de investigación de este señor que se llama Häkkinen, que es de los tíos que más sabe del mundo de entrenamiento de fuerza, ¿vale? De los que han sido como casi los descubridores de todo, de la ciencia y del entrenamiento de la fuerza. Entonces este se fue, hicieron un estudio y trataron de comparar a personas de mediana edad, de 46 años, que nadie se ofenda por decir mediana edad con 46 años, ¿vale? Personas de mediana edad con 46 años, y los entrenaron y los compararon con personas de 64 años, ¿vale? Y algo muy curioso que os he puesto en rojo es que las personas de 46 años antes de entrenar tenían unos niveles de potencia de 500 vatios. Y las personas mayores, después de estas 16 semanas entrenando, llegaron al mismo nivel. Con lo cual, si haces una parábola, vamos a llamarlo así, casi disminuyeron 20 años por haber entrenado 16 semanas. O sea, el mensaje es, si tú con 65 años, 64 años, te pones a entrenar 16 semanas con un entrenador y que te entrene bien y te haga entrenar fuerza como Dios manda, eres capaz de tener una edad biológica de 46. Estos son capaces de mover 500 vatios y estos también. Con 46 años sedentario mueves 500 vatios, con 64 después de entrenar mueves 500 vatios. Pues me quedo con el entrenamiento, ¿no? Esto es claro. O sea, esto casi volvemos atrás 20 años a los niveles de fuerza que yo tenía cuando tenía 46. Bueno, pues esto es un buen ejemplo de eso. Dicho esto, esta es la pregunta, ¿no? De esto veníamos a hablar ahora. ¿Qué ha salido, qué resultados tenemos de los estudios que hemos hecho con vosotros en relación a la masa muscular? Esa es la pregunta. Nosotros lo que hemos hecho para esta primera publicación es quitar los niños, ¿vale? Que tenemos alguno, pero no queremos hablar todavía de eso, y quitar los mayores, con lo cual no os voy a contar los mayores, porque solo tenemos 2 o 3, por eso tampoco habría mucho de contar, ¿vale? Y nos quedamos con la gente joven. Entonces vamos a hablar de qué es lo que pasa con el grupo que nosotros tenemos, que actualmente tenemos 40, pero yo solo os voy a presentar datos de 24, porque Irene, que imagino que la conocéis, que es la chica que siempre hace las densitometrías, está en un congreso ahora mismo y entonces, pues bueno, pues los que estamos midiendo estos días, más otros que faltaban por meter, al final serán alrededor de 40. Pero estaba hecha la estadística con 24 y por eso os presento lo de hoy, solo de 24. ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Pues esto. Las personas McArdle, que son los naranjas fuertes, tienen la media mucho más baja de masa muscular
que la población de referencia que no tiene patología. ¿Qué ocurre? Que como hay una desviación muy grande, ¿vale?, no aparecen diferencias significativas, me refiero, en esta primera aproximación. Dicho esto, el problema está, ¿vale? O sea, el punto débil de los McArdle es que como no se mueven lo que se tienen que mover, la masa muscular total es más baja que la media de su población. Con lo cual hay que encender una señal de decir, chicos, hay que entrenar, ¿vale? Además, no hay que tenerle miedo a entrenar, sino hay que saber entrenar y hay que saber seguir las pautas que os dan, porque todos sabéis, y ya esto ya lo han publicado ellos, que cuando uno entrena mejora, ¿vale? Simplemente hay que entrenar con las pautas y los principios básicos de entrenamiento que os dan. Pero básicamente observamos que la media de los naranjas y la media de la población de la misma edad era de un 14% de menos de masa muscular. Es decir, aquí nos tenemos que poner las pilas. Tenemos un 15% menos de músculo cuando somos jóvenes. Y acordaos de lo que va a pasar con el tiempo. Con el tiempo vamos a perderlo. O sea, si lo vamos a perder, quiere decir que no vamos a mejor. Con lo cual hay que entrenar desde ya para ponerse las pilas, para intentar por lo menos quitarnos este 14% de deuda para que empecemos como todos. ¿Vale? Ese es el mensaje. Hay que ponerse, hay que entrenar, hay que mantener nuestro músculo. El músculo es vida, el músculo es salud. Y ya os han contado antes que el músculo es el encargado de gestionar el metabolismo, de lograr obtener la energía, de poder movernos. Entonces, el músculo es todo. Para los de deporte el músculo es todo, ¿vale? Entonces, hay que ponerse las pilas. Tenemos un 14% de momento, con la media de 24 personas, menor que la población de referencia. Bien, cambiamos de tercio, para no aburriros. La grasa. ¿Qué nos pasa cuando envejecemos con la grasa? ¿Alguno tiene alguna experiencia ya vital? ¿Es necesario que os adelante lo que pasa? Con el paso de los años, ¿qué pasa con la grasa? ¿Que se queda con nosotros? Se hace nuestra amiga y no hay manera de... Oye, qué cariño nos tiene, ¿eh? Y a los que nos gusta el chocolate y los bollitos que nos habéis puesto allí, es que se vienen... Hombre, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo que hablaba antes el compañero. ¿Cómo se calcula hoy en día la obesidad de las personas? Pues normalmente se calcula con este índice de masa corporal, que es muy sencillo. Cuánto pesas, te dividen por cuánto mides al cuadrado en metros y te dicen, usted tiene una cifra y te ponen una categoría. O no lo he puesto, creía que venía ahora. O en sobrepeso, o en normopeso, en sobrepeso o en obesidad. Y ya te catalogan y te dicen, tú estás aquí, ¿vale? Pero claro, eso tiene un problema. Que cuando yo me subo a una báscula, me dice un peso, pero no me dice de qué es. Si es de músculo, o es de grasa, o es de hueso. Esto me resulta muy curioso porque cuando hablamos con las mamás de los niños gorditos, os he dicho antes cuánto pesaba vuestros músculos, ¿no? O sea, vuestros huesos. ¿Cuánto era? 3 o 4 kilos, ¿no? Pues imaginaos un niño, 2 o 3 kilillos. Pues te viene un crío gordico de 50 kilos y te dice, no, es que mi hijo tiene los huesos muy anchos. Entonces miras a la madre y le dices, bueno, si los puede tener anchos, pero, hombre, hasta 55 no va a ser el hueso. No va a ser el hueso. Bueno, pues cuando yo me subo a una báscula, no le puedo echar la culpa al hueso, ¿vale? Entonces, o es grasa o es músculo. Y si tengo mucha grasa, pues sí que tengo obesidad, pero si no tengo mucha grasa, aunque yo pese mucho, que hay gente que está muy musculada, puede que no sea obeso. Y ese ratio me va a dar obeso. Luego os pondré una imagen que creo que es bastante significativa. Pero vamos a pensar cuando nos hacemos mayores. ¿Qué pasa con la altura cuando nos hacemos mayores? Más altos no somos, ¿eh? Esto está claro, ¿no? Vamos para abajo. Lo normal es que vamos para abajo. Y de hecho los libros de texto dicen que así, ¿vale? Ahora os contaré. Que entre 3 y 5 centímetros perdemos en 40 años. Y entre 5 y 8 cuando llegamos a los 60 años. Es decir, mi tía, que la recuerdo cuando yo era pequeño, hacia arriba, ahora la miro para abajo, ha perdido hasta 7 o 8 centímetros. Era una mujer alta, un 80, para ser mujer estaba muy bien, y ahora mide unos 72. Entonces, es que, claro, es que tiene 80 años. Es que ya hemos menguado, es que ya no es lo mismo. Hombre, de hecho, no sé vosotros cuántos hicisteis la mili y cuántos tenéis pero en mi época, si tenías poca talla, te librabas. No era mi caso, gracias a Dios. Pero por la mañana se mide 1 centímetro más que por la noche, porque por la noche los discos intervertebrales están más chafados y no recuperan su elasticidad, y por la mañana tú te mides y mides 1 centímetro más que por la noche. Eso no sé si lo habéis medido alguna vez, pero esto es así, ¿vale? Bueno, en todo caso, esto se debe a que la espina, como os he dicho antes, se va deformando. Mucho de ello es consecuencia de los músculos posturales de la espalda que están desentrenados, con lo cual otro motivo más para entrenar. También se debe a la disminución, como os decía, de la elasticidad de los discos intervertebrales, que no vuelve a recuperar su posición original, y por otro lado hay pequeñas pérdidas que se llaman pérdidas óseas, y la suma de las tres cosas es lo que año tras año tras año tras año nos lleva a que cuando tengamos 80 años tendremos entre 5 y 7 centímetros menos de lo que teníamos cuando éramos jóvenes. Y dicen, mala suerte. Pero acordaros, el denominador entre peso y talla ha cambiado. Porque si mi talla cambia con el paso de los años, da igual lo que ponga en la báscula,
yo soy más pequeño. O sea, a lo mejor mi cuerpo no ha cambiado, pero la báscula, o el índice va a cambiar, porque mis centímetros son menos. Pero lo mismo pasa con el peso. Esto es lo que dicen los libros de texto, yo no me lo creo. Bueno, no me lo creo, es que he visto que no es cierto. ¿Vale? Nosotros hicimos un estudio, que no os he hablado de él, que somos un proyecto que se llama Exernet, que medimos a más de 3.000 personas mayores en toda España. Y entonces les medimos cómo evolucionaba el peso a lo largo de los años, de 60, 65, 70, 75, 80, cómo va cambiando, y vemos que esto no hace una curva que va para abajo, esto hace una recta que va para arriba. ¿Vale? Pero además, el único momento en que cae es cuando estamos a punto de morir, que hay 2 o 3 meses previos a la muerte, hay gente que pierde mucho peso, ¿no? Pero eso es por una enfermedad o por otro tipo de motivos. Pero esto en la sociedad de hoy en día no baja al final. En la sociedad de hoy en día sube hasta arriba, hasta el final. Esto es lo que nosotros hemos observado. Pero tú coges y escaneas el libro de texto y esto es lo que te dice. El Wilmore and Costil te dice esto, ¿vale? Que el peso al final de tu vida empieza a disminuir. Pero bueno, la cuestión es que si sumamos que la talla baja y que el peso más o menos se mantiene, esto produce un cambio en el numerador y en el denominador. Vamos a imaginarnos una situación donde yo pierdo talla, ¿vale? Si yo fuera una persona de 80 kilos y mido un 80 y luego yo pierdo con el paso de los años 5 centímetros, está cambiado. Y no hemos hablado aún de si me he engordado o no me he engordado. Solo por perder centímetros, no os quiero enrollar demasiado con temas metodológicos, pero que me entendáis. Que las herramientas que se utilizan para saber si hay obesidad o no cambian cuando envejecemos. Y os quiero poner un gráfico, luego os pondré un gráfico, porque quiero que vosotros os identifiquéis en ese gráfico. Os voy a contar otro truco. Cuando hacemos ese denominador, suele salir entre 20 y 25 como normopeso. Entre 25 y 28 y medio creo que es, sobrepeso, y más de 28 y medio, obesidad. ¿Sabéis cuál es el punto del IMC, por si queréis calcular vuestro IMC, que menos asociación tiene con la mortalidad? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que tendría que tener yo en mi IMC para tener el menor riesgo posible de morirme? Tiene que estar entre 20 y 25, si no lo estamos haciendo mal, ¿no? Entre 20 y 25. Bueno, pues en las personas jóvenes es 21,4. Enhorabuena a aquellos que tengan el IMC de 21,4 porque está asociado con el menor riesgo de mortalidad, ¿vale? Pero esto va cambiando con la edad. Y ahora se ha calculado cuál es el punto, y fijaros qué sorpresa, que en las personas mayores es 26,6. 26,6 es tener sobrepeso. De acuerdo al IMC, 26,6 es tener sobrepeso. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar gordito para vivir más? Es la siguiente reflexión. Si 26,6 es un poquito por encima de lo normal, de lo saludable y recomendable, y vivo más, será que está un poco gordito. ¿Os acordáis de las madres cuando eran pequeñas? Tú dale de comer al crío cuando es bebé, que gordico está mejor. Tú dale que coma bien y que esté tal, ¿no? Esto es lo que dicen, pues igual cuando somos mayores también. Tú come por si acaso que no sabemos lo que vendrá, ¿no? Pues bueno, ¿qué ocurre? Que en este tema hay una serie de factores que son los factores de confusión, ¿vale? Es bastante controvertida esta relación, pero hay una serie de factores que lo cambian todo. Uno, que los que llegan a mayores ya solo son los que han sobrevivido. O sea, los que tenían otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas y otro tipo de aspectos, esos han muerto ya, ¿vale? A mayores solo han llegado los supervivientes, vamos a llamarlo así. Luego están el tabaco, que fumen o no fumen también determina el peso, con lo cual también determina, es otra serie de factores, la actividad física y el fitness, de los que voy a hablar yo luego, ¿vale? Los cambios de peso, si he cambiado de peso o no, si hay otras enfermedades que a lo mejor modifican esos factores, si estoy con medicaciones, entonces esto es un lío. Lo del IMC es un lío, ¿vale? Porque si no sirve muy bien. Bien, en todo caso, yo quiero deciros algo y es esto. Si yo aumento la cantidad de grasa que tengo en mi cuerpo, obligatoriamente aumento un tipo de grasa que está pegada a las vísceras, que se llama la grasa visceral. En el hígado, alrededor, en el corazón, alrededor, en bastantes órganos, si yo gano grasa, se me coloca al lado de los órganos. Y esto metabólicamente es más activa, esa grasa, genera unas adipocitoquinas distintas y es bastante peor para inflamación, para metabolismo, para otra serie de aspectos muy importantes para la salud, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Lo que os decía antes del jamón. Si yo tengo mucha grasa en mi cuerpo, tengo mucha grasa en mis músculos. Aumenta la cantidad de grasa que se infiltra por dentro de los sarcómeros cuando tengo mucha grasa en el cuerpo. Con lo cual, el mensaje que nos tiene que llegar es mucha grasa igual a mucha grasa en los vísceras, igual a mucha grasa en los músculos, al final menos salud. Olvidaros de cuánto pesa la báscula, pensarlo en grasa. Si tengo mucha grasa, entonces, si me tengo que olvidar de lo que pone en la báscula y lo que importa es cuánta grasa tengo, voy a medir la grasa. En lugar de medir cuánto peso, voy a medir cuánta grasa tengo. Si al final lo que tiene que ver con salud no es cuánto peso, sino es cuánta grasa tengo en el cuerpo, ¿vale?
Va cambiando también la distribución de grasa. No es lo mismo tenerla en el tronco que tenerla en las piernas. Las chicas tenéis la suerte de que si la tenéis en las piernas, en las caderas, en las pistoleras o en los brazos, es menos perjudicial para la salud que los que lo tenemos a nivel central. Los hombres solemos tener más tripa cervecera y las mujeres, hasta que no llega la menopausia, no tienen tripa cervecera. ¿Vale? Entonces, esto les protege a las mujeres. Pero luego ya estamos iguales, ¿eh? O sea, cuando llega la menopausia, empataos a todo. Empataos a todo. De hecho, las mujeres viven, creo que son 7-8 años más de media. Pero eso se está cortando y se está igualando. ¿Sabéis por qué? Hay dos factores. Premio para que me diga por qué los hombres y las mujeres, y no es por lo de la pitopausia, la menopausia, la andropausia y eso, no es por eso, ¿vale? ¿Por qué nos estamos igualando? Uno, el tabaco. Las mujeres... Sí, ese es el trasfondo, pero hay dos factores principales que están igualando lo que vivimos los hombres y las mujeres. Uno es el tabaco. Antes ellas fumaban mucho menos, ahora fuman muchas. En la juventud, sobre todo, pues, hay más chicas que chicos fumando. Y el segundo, coche. Antes ellas no conducían, ahora conducen casi todas, pues nos morimos todos, ¿eh? Cuando hay accidente nos morimos todos. Entonces, como conducen cada vez más mujeres y cada vez más mujeres fuman, esto se está igualando, que lo sepáis. Todavía siguen bebiendo más, pero se iguala, ¿vale? Bien. ¿Cómo se puede evitar? Porque se pone alrededor de los órganos. Tu hígado funciona peor si tiene grasa por alrededor, se llama hígado graso. Tu corazón funciona peor y tiene más riesgo de tener un infarto si tienes grasa por alrededor. Pues los hombres, nuestras hormonas, la testosterona, y aparte de la testosterona hay una serie de razones que estamos diseñados para tenerla más fácilmente en el cuerpo. No todos los hombres, pero la mayoría de los hombres la tienen más fácil de tripa cervecera y el culo plano. Las mujeres al revés suelen tener más culo y menos tripa. Hasta llegar a los 45, 50, 55, que suele llegar la menopausia, que entonces su protección desaparece y ya todos somos iguales. ¿Vale? Esto es así. Entonces, a nosotros nos viene muy mal, porque nos pasamos desde los 0 hasta los 45 años con un riesgo mucho más elevado que ellas. ¿Cómo se puede proteger? El ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, si pierdes grasa, pierdes más visceral que subcutánea. Otro motivo para hacer ejercicio, para estar más sanos, ¿vale? Y para perder la grasa que es más nociva, es hacer ejercicio. Bien, dicho esto, si lo importante es la grasa, vamos a medir la grasa. ¿Cómo se mide la grasa? ¿Por qué no se mide la grasa? Pues porque lo que peso y lo que mido es muy fácil medirlo. Vas a un hospital, te pesan, te miden, toma ya, gordo o no gordo, va, bim, pum. Pero para medir la grasa o tenéis que venir a un laboratorio, o tener algún método especial, o hacer antropometría, o hacer bioimpedancia, o hacer otra serie de técnicas, son más caras. No todos los hospitales tienen un densitómetro, o si lo tienen no quieren pasar a todos los pacientes por el densitómetro y hacer, o sea, es como más costoso de tiempo y de dinero. Entonces, el porcentaje de grasa hasta ahora no se utilizaba y nosotros fuimos los primeros que lo medimos en personas mayores. Fuimos los primeros en España que medimos qué porcentaje de grasa tienen los mayores cuando van envejeciendo en España, con una muestra representativa de más de 3.000 personas. Con lo cual no eran 4 o 5 amigos que nos habíamos puesto de acuerdo para medir, sino eran 6 comunidades autónomas en España, que cada uno medía 600 personas mayores, de núcleos de habitantes distintos, y luego lo juntábamos todos y tenía la potencia estadística suficiente para decir el porcentil 50 de grasa cuando tienes 65 años y eres mujer es este. ¿Vale? Eso no se había hecho nunca, y aunque tampoco es una idea muy brillante, había que hacerla. Y fuimos los primeros en hacerlo. ¿Vale? Total, ¿vosotros pensáis que en España las personas mayores tienen un problema de obesidad? ¿Cuánto es el problema? Esa es la segunda pregunta. Os pongo otro ejemplo. Ahora todo el mundo habla de que los niños están muy gorditos, ¿no? Hay una gran prevalencia de obesidad infantil en la sociedad española y estamos fatal porque somos los primeros de toda Europa, que es verdad. Pero ¿cuánta obesidad infantil tenemos? Pues esto es una pregunta muy buena. Todo el mundo habla de esto, pero nadie sabe cuántos niños. Los últimos datos oficiales, ¿qué dicen? ¿Cuántos? 1 de cada 2. Más o menos. 45% de niños tienen sobrepeso o obesidad en España. Estos datos del Ministerio de Sanidad. Esto no es una interpretación, es una cosa objetiva. El 43,6 creo que es. Y hemos logrado estabilizarlo. Quiere decir que ha dejado de subir. Las dos últimas veces es igual. Con lo cual parece que hemos subido mucho y que parece que se está estancando. No es un motivo de gran satisfacción, ¿eh? Estancarlo en 43,6 no es un motivo para estar tranquilo, pero por lo menos nos sigue creciendo. Ahora mi pregunta es, ¿y en los mayores? ¿Es peor o mayor? ¿Peor que los niños? ¿Mucho peor? Bueno, ahora lo contamos. Nosotros, como no lo sabíamos, nos fuimos a ver a nuestros amigos los americanos. Si hablamos de gordos, vas a Estados Unidos y dices, ¿cómo están los americanos? ¿No? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo están los americanos? Y están muy mal. Están muy mal. Esto es solo la obesidad, sin contar el sobrepeso. 43% de los mayores americanos tienen obesidad. Así hay que sumarle luego el sobrepeso. Entonces luego fuimos a sus primos. Anglosajones, pero europeos, encima se van, ahora se van, dicen que se van, yo creo que no se van, pero dicen que se van, y los miramos. Y entonces vimos
que era más bajo que los americanos. Y ya, nosotros nos preguntamos, ¿y los nuestros qué? ¿En dónde estamos? ¿Como los ingleses? ¿Como los americanos? ¿Peor todavía que los ingleses? ¿Peor todavía que los americanos? Y entonces hicimos ese estudio que os he dicho yo, pero antes vimos los precedentes que había. No os voy a enrollar con datos, porque en el año 2004 el profesor Rodríguez Artalejo en la Universidad Autónoma publicó unos datos, nosotros los publicamos en el año 2011 con más personas y en una revista mucho mejor, pero como nosotros somos, vamos a llamarlo así, de una universidad y el otro era el Ministerio de Sanidad, todo el mundo habla de los otros, pero nuestra publicación era mejor entre nosotros. Y luego ellos encima, con financiación también del Ministerio de Sanidad, la replicaron un año más tarde que nosotros, pero para que no tengáis líos, acertabais en las cantidades. Si tú sumas el sobrepeso y la obesidad de las personas mayores en una muestra representativa española, está entre el 80, 82, 84%. Eso es lo que dicen 3 estudios distintos. O sea, cuidado, 8 de cada 10 mayores tienen un problema de peso en España. Cuidado, que tiene tela. Y sobrepeso o obesidad, una de las dos cosas. Eso sí, medido con el IMC, eso estoy hablando no con el porcentaje de grasa. Estamos hablando con el IMC, que ya hemos dicho que no es muy bueno. ¿Vale? Pregunta. Pero cuando se mide el sobrepeso y la obesidad, ahí, ¿estás contando también el tamaño de, o sea, la grasa del músculo? Sí, todo. Dependiendo de la técnica que tú utilices, y en nuestro caso utilizamos bioimpedancia, en el estudio que os voy a decir yo ahora, es capaz de diferenciar todo. Pero es lo que decías tú, yo puedo tener obesidad y estar fuerte. O sea, obesidad no, pero sobrepeso sí, supongo, ¿no? Hay distintos niveles. Pero te voy a poner una imagen que te lo va a dejar muy claro, ¿vale? Luego te voy a decir, esto es lo que yo quería decir antes, a ver si me dices si es lo que tú me querías decir, ¿vale? Pero bueno, el mensaje es, 8 de cada 10 personas mayores en España, si son 4 de cada 10 niños, o 5 de cada 10 niños, los mayores son 8 de cada 10. O sea, tenemos un problema tremendo. La sociedad cada vez va a ser más mayor, vamos a vivir mucho más, cada vez más gordos, cada vez menos músculo, ¿no? Esto es así. No me lo estoy inventando yo, estoy hablando de datos oficiales, ¿vale? Bien, esto es lo que os quería enseñar yo, fijaros. Esta es la imagen perfecta que yo le pongo a mis alumnos. 2 personas distintas que calculando su índice de masa corporal salen los 2 obesos. Hombre, solo por el perfil de la persona, uno podríamos intuir qué grasa central y visceral tiene, ¿no? Tripa cervecera, las piernas, y este señor no tiene pinta de tener mucha grasa. ¿Vale? Es difícil encontrarle un gramo de grasa a un culturista, pero como tiene grandes volúmenes musculares, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo entreno? Que gano masa muscular y pierdo grasa. Esto es lo que pasa cuando yo entreno, si entreno bien, si tengo un profesional, si lo hago con talento, si como tiene que ser. Dice que el músculo pesa más, o sea, cuando gana el músculo pesa más que la grasa, en proporción. La densidad del músculo es mayor que la densidad de la grasa. Pero eso no quiere decir que tú cuando te pesas en la báscula sepas de dónde viene cada uno de los dos, que no lo sabes. Pero sí que es cierto que si tú coges músculo y lo comparas con grasa, tiene más densidad. Ahora, 1 kilo de músculo pesa lo mismo que 1 kilo de grasa. ¿Qué ocurre? Que la grasa ocupa el doble. La grasa ocupa el doble, ¿vale? El músculo ocupa la mitad. Pero 1 kilo de cada cosa es 1 kilo de cada cosa. Pero cuando vas a la báscula no lo sabes, por eso te digo, que no sabes de qué dónde viene. Pero sí que es cierto que este tío es mucho más grande y a pesar de que el IMC es igual, pues este es mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque pesa más su músculo, porque no tiene grasa, es lo que dices tú, ¿vale? En el fondo. Esto es lo que ocurre cuando entreno. ¿Qué es lo que ocurre cuando no entreno? Y ahora pensar ya en McArdle, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando no entreno? Esto. Yo cuando no entreno me vuelvo sedentario y envejezco, lo normal es que las personas mayores vayan perdiendo su masa muscular y ganen grasa, y ya hemos dicho antes que vosotros tenéis un problema con el músculo, de un 14%, hemos dicho, ¿no? Con lo cual, si la naturaleza sigue igual y vamos hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra grasa? ¿Qué es lo que esperaríais que tuviéramos los McArdle? Problema de grasa, ¿no? Vamos hacia allá, ¿no? Esto está claro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que tienen McArdle? ¿Vale? Luego os lo contesto. Primero dejarme que os explique que en este estudio que yo os digo que hicimos con las personas mayores en Externet, medimos tanto la grasa como el músculo. No de la mejor manera que había, pero para medir a más de 3.000 tampoco los puedes meter en el densitómetro como hacemos con vosotros, porque hay que ir por toda España y por todos los pueblos, entonces no te llevas un aparato que pesa 1 tonelada por los pueblos. Entonces tienes que llevar algo que es portátil, que es un trabajo de campo, y aunque mide las dos cosas, pues bueno. Solo os quiero decir que cuando medimos el porcentaje de grasa, que es lo que yo os he dicho que importa, no importa cuánto peso en la báscula, sino qué porcentaje de grasa tengo, nos dimos cuenta que de ese 82%, el 67% son los que realmente tenían un exceso de grasa. O sea que sí que es verdad que el IMC sobreestima. Estos que os he puesto así hay unos cuantos, ¿vale? Porque del 82% hemos pasado al 67%, que es preocupante igualmente, es 7 de cada 10 casi, que tienen exceso de grasa. Pero bueno, yo creo que es más real decir que 7 de cada 10 mayores tienen exceso de grasa, no de peso.
de grasa, que es lo importante. ¿Dónde la tenían? Pues de ese 67%, el 56% en la zona más preocupante. Con lo cual, 1 de cada 2 mayores tienen demasiada grasa y en el sitio más equivocado. Ese es el mensaje final, ¿vale? Dicho esto, había una estrecha relación, y esto es lógico, tampoco es de premio Nobel, pero nadie lo había hecho con tantas personas, pensar que los que más se mueven y menos se sientan, tienen menos grasa. Otro mensaje para vosotros. Cuantas menos horas estoy sentado y cuanto más horas estoy andando, menos el riesgo que yo tenga más grasa en mi cuerpo. ¿Vale? Es decir, hablamos de actividad física, hablamos de movernos, hablamos de tener un estilo de vida no sedentario. Tanto en hombres como en mujeres lo encontramos. ¿Vale? Bien, dicho esto, entonces, ¿cómo están los niveles de grasa de nuestros McArdle? De los que han pasado por nuestro laboratorio. Pues fijaros, tengo buenas noticias. No estáis por encima de la media de la población en grasa. Lo cual a mí me ha sorprendido, es una de las cosas que es sorprendente. Yo esperaba que como tienen poco músculo van a tener un montón de grasa y al final la vamos a liar porque tenemos 2 problemas en lugar de 1. Pues no, solo tenéis uno, que es el de la masa muscular, ¿vale? En relación a la masa grasa, los niveles son muy similares, fijaros, sois incluso un poquito por debajo en kilogramos de grasa que tienes dentro de tu cuerpo respecto a la media de referencia de la población, tanto en hombres como en mujeres. Y eso es muy buena noticia. Esto es una cosa buena, había que decir hoy, ¿no? Nosotros esperábamos encontrar un oasis, queríamos un oasis semita, pues este es el oasis, ¿vale? El McArdle, y no sabemos todavía por qué, porque tenemos que estudiarlo, no tiene de salida un problema de obesidad. Lo cual está bastante bien porque, como os he dicho, cuando entrenas y te mueves vas hacia la derecha, pero cuando envejeces y no te mueves vas hacia la izquierda, y vosotros no entrenáis. Ahora sí, no entrenáis por naturaleza porque tenéis miedo y paráis. Con lo cual, la buena noticia es que, ¿qué estaréis haciendo en vuestras vidas diarias con vuestra alimentación, vuestro movimiento y otra serie de factores que también influyen en la obesidad para que no estéis en la misma línea que suelen estar los que envejecen? Esa es una buena pregunta. Yo creo que tenemos alguna en principio de respuesta que luego os comentaré, pero de momento, como os digo, todavía no están publicados estos datos y solo son preliminares, pero esta es una buena noticia. El McArdle, el enfermo de McArdle o el paciente con McArdle, o como sea la mejor forma de decirlo, no aparece tener un problema con la obesidad. Y esto es muy bueno. ¿Y eso en los portadores de grasa no habéis hecho estudio? Con 24 de vosotros que por primera vez en la historia de la ciencia se han puesto dentro de un densitómetro, vuestros niveles de grasa salen incluso por debajo de la media de la gente de tu misma edad que deberían de tener. Pero yo hablo de portadores De diferenciar entre clasificaciones no lo sé. No han pasado por la máquina. Los padres, cuando pasen por la máquina, te lo digo. Si convencéis a los 24 padres de los que habéis pasado por la máquina, los metemos en la máquina sin ningún problema. Que además viene bien, porque ahí hay un componente genético que se podría estudiar, ¿vale? O sea, que no es mala pregunta. En grasa. Nos tenemos que sentar a hablar porque es que hay cosas muy interesantes con esto. Lo digo porque ahora mismo hay otra hormona que está muy de moda, que es la irisina. Que la irisina se transforma, por decirlo de alguna manera, es grasa, que nosotros, en el ser humano se pensaba que solo existía la grasa blanca y que la parda se perdía cuando dejábamos de ser muy pequeñitos, que el ejercicio físico transforma en parda. Entonces no sabemos si a lo mejor por lo que se mueven, por lo que no se mueven, por la transformación, porque el músculo cuando hace ejercicio libera irisina. La irisina se pone en contacto con la grasa y la grasa se transforma. Entonces no sabemos si alguna de las cosas que pasan con vosotros puede ser esa. Pero yo creo que hay muchas cosas que mirar y cruzando datos de composición corporal en humanos con... Nosotros también hacemos composición corporal en ratones, o sea que también se puede hacer. Y creo que es muy interesante. Pero esto a mí me ha sorprendido mucho. Pensar que una población que por naturaleza se mueve poco tendría que tener exceso de grasa y más sabiendo lo que ocurre en el ser humano de forma natural cuando envejecemos, es una sorpresa muy positiva. No está distribuido por edades, pero sí que se ha comparado con la referencia de su edad. Es decir, están todos agrupados, los 24 tienen... O sea, ya os he dicho antes, los niños y los mayores los hemos quitado de este análisis. Y tenemos 24 que de media tienen 30 años, 30 y pocos años es la media. Pero ahí, como verás, hay gente que llega hasta 50 y gente que llega hasta 16. O sea, que son 30 de media, pero estamos hablando de esos rangos. Y a cada uno, para poderle comparar con su valor de media de referencia, o sea, el de 16 se la compara con lo que tenía que tener el 16, el de 25 con el que tenía que tener el 25 y el 36 con el que tenía que tener el 36. O sea, son ajustados, la comparación es ajustada al rango de edad de no patología.
Sí, pero no nos hemos metido en esta publicación. Porque entonces sí que haremos una publicación cuando tengamos suficientes de cómo son las personas mayores envejecidas McArdle. Porque a lo mejor cuando eres joven tu enfermedad transita de una forma y cuando te haces mayor transita de otra. Y eso no se sabe. Tampoco, si no se sabe en jóvenes, no se sabe mucho menos en mayores. Entonces, la primera es poner los valores normativos, o el único estudio que habrá tenido más de 40 McArdles en el mundo que haya medido la composición corporal con densitometría, y decir esto es lo que nos ha salido a nosotros, ir haciéndolo en otros sitios para ver si os sale lo mismo a vosotros, ese será el mensaje, y esto es lo que aparece ahora mismo. Nos queda el último, tercera punta del triángulo. Hemos hablado de la masa muscular, que cuando se me acababa me aparecía sarcopenia. Hemos hablado de obesidad, que cuando yo aumento mucha masa grasa puedo tener obesidad. Y nos falta el último eje del triángulo, que es la masa ósea, la osteoporosis. ¿Cómo se relaciona con la actividad física? Es lo que os voy a tratar de explicar. Mi hueso, por dentro es así, tiene unas trabéculas y unos puentes, que es lo que hace que con solo 4 kilos pueda soportar 80. No 80, 500 kilos de fuerza cuando salto desde una altura. ¿Vale? Entonces, gracias a esta ingeniería física, diría yo, porque es física, al final es un material que se estructura de unas formas para que yo pueda soportar la fuerza, vivimos. Y esa cantidad de calcio, que esto es calcio, o minerales, vamos a llamarlo así, se acumula en el cuerpo y no es como un cajón que yo abro, pongo todo el calcio y lo cierro, sino que nuestro hueso está constantemente absorbiendo y reabsorbiendo hueso. Es un turnover donde sale a la sangre y entra constantemente calcio. ¿Qué ocurre? Que en cierto momento de mi vida lo que entra es más de lo que sale, cuando yo estoy creciendo, porque es que la osteoporosis no es una enfermedad de las personas mayores. Ahora se llama que es una enfermedad pediátrica, porque cuando la puedo evitar es cuando soy pequeño. Cuando ya soy mayor, solo puedo luchar contra las consecuencias. Pero cuando yo estoy cogiendo fuerza en mis huesos, lo estoy haciendo bien llenos y bien fuertes, es entre 0 y 30 años. Cuando meto dinero en el banco, es entre 0 y 30 años. O sea, los deberes hay que hacerlos entre los 0 y los 30. A partir de los 30 es luchar contra a ver cómo me gasto el dinero que he puesto en el banco. Si lo gasto poco a poco, si lo gasto más deprisa, menos deprisa, pero yo solo puedo meter en el banco de 0 a 30. Y entonces, esos huesos, de 0 a 30 años, meten mucho calcio y sacan poco. Y cuando nos hacemos mayores a partir de los 30 años, sacamos más de lo que metemos. Con lo cual vamos perdiendo poco a poco nuestros ahorros de hueso que tenemos. Y cuando esto empezamos a perder mucho, es como un queso gruyère, que se va perdiendo la estructura, se rompe alguno de los puentes, y si yo antes me caía y me daba un golpe y decía, otra como me ha dolido, ahora me rompo el hueso. Pero como el hueso es frágil, el golpe antes no producía más que un hematoma que me dolía, y ahora el golpe produce una fractura ósea porque son como si tuviéramos los huesos de cristal. Entonces, antes me caía y no pasaba nada, ahora me caigo y es que me rompo el hueso. Pero hablaremos de eso ahora. Fijaros, con la edad esto es lo que pasa. Yo hasta los 20 o 30 años cojo un nivel y luego empiezo a disminuir. Si he hecho los deberes, he comido bien, suficiente vitamina D, suficiente calcio, he hecho suficiente deporte, he estimulado mi hueso de forma adecuada, estoy por encima de la media. Y entonces, cuando yo voy disminuyendo con la edad, nunca llego a tocar la zona gris. Porque la zona gris es la osteopenia, el paso previo a la osteoporosis, y la osteoporosis es por debajo. Con lo cual, si yo he hecho mis deberes y luego he envejecido de una forma normal, yo nunca tocaré esa enfermedad. Si yo cuando he sido joven no he hecho los deberes, un niño pequeño tiene malnutrición, no puede formar bien sus huesos. Un niño malnutrido no puede tener una buena densidad mineral ósea. Con lo cual, cuando llega a los 40 ya está en osteopenia, y cuando llega a los 50 es que tiene osteoporosis. ¿Vale? Y si ocurre lo normal, que ha sido un comportamiento en la media, pues hasta los 60 años no empiezo a tener osteopenia, si vivo mucho empiezo a rozar la osteoporosis, y casi todos los mayores llegan a tener, cuando en más de 80 años, tienen algún problema de hueso. Entonces, lo que ocurre aquí es que, ¿cómo puedo estar yo aquí y no aquí? En lugar de estar en la media de la población, ¿por qué no puedo estar aquí? ¿Cómo están los McArdle? Esa es la siguiente pregunta que nadie se ha contestado nunca. Nadie ha medido los huesos de los McArdle antes y ha publicado en una revista científica. Y nosotros pues, seremos los primeros, con vosotros. ¿Vale? Entonces, si miramos la definición, igual que antes, hay varias definiciones, más o menos técnicas, gráficamente o ilustrativamente se ve muy fácilmente. Este es un hueso que tiene osteoporosis porque los agujeros son muy grandes, y este es un hueso normal, así es como son por dentro. ¿Vale? Bien, dicho esto, cuando voy perdiendo los puentes, pues ya es más fácil de que esto se rompa. Cuando yo me llevo un golpe o salto desde una altura y tengo estas trabéculas bien compactas entre ellas, pues lo aguantan todo. Cuando ya no lo aguantan todo, pues es más fácil que yo me rompa un hueso. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre con el hueso en nuestra vida. Los hombres, a partir de los 40 y poco, alcanzamos nuestro máximo y ya empezamos a disminuir. Las mujeres, como tienen menos músculo, y luego veremos por qué el músculo se relaciona con el hueso, llegan a un punto, tienen una crisis muy grande con la menopausia,
que en el periodo de la menopausia la mujer tiene una pérdida excesiva de calcio, con lo cual este es un momento crítico para las mujeres, y si ya tenían menos y encima la pierden más rápido durante la menopausia, luego la caída es mayor. Es decir, que la mujer vive más tiempo, tiene menos manzanas, que es el músculo, y tiene el hueso peor. ¿Qué puede...? ¿Cuánto? El 20, pero que es mucho más importante a nivel práctico que el 40 que tenía el hombre. ¿Vale? Eso es. Y vivís mucho más, y vuestro hueso encima tiene estas consecuencias. Habrá que mantener el sistema sanitario, ¿no? Los hombres. Bien, dicho esto, esto es lo que nos ocurre a todos, ¿vale? Cuando yo no tengo suficientemente densos los huesos, cuando me caigo hay una serie de sitios estratégicos que hay en el cuerpo donde se suele haber fracturas. Están las muñecas, está el cuello del fémur, y esto es donde nosotros estudiamos el hueso. Hay zonas concretas que ya se sabe que son especialmente sensibles, que es donde se estudia, ¿vale? Voy un poquito rápido, pero bueno, básicamente, cuando yo envejezco, suelo disminuir mi cantidad de hueso, suelo disminuir la fuerza que tienen mis huesos y suele haber fractura. Si yo tengo menos músculo, me caigo. O sea, ya no solo es por poderme levantar de la silla, es para que si me tropiezo tenga la capacidad de coordinarme y no caerme. O sea, si yo tengo más músculo, me caigo menos. Si me caigo menos, menos riesgo de fractura. Si tengo mi hueso débil pero no me caigo, mejor. ¿No? Pero además, hay un hecho que está estudiado y demostrado, que es por qué hacer actividad física es bueno para el hueso. ¿Dónde está el por qué? ¿Cuál es el mecanismo que explica que uno que hace actividad física, su hueso es más fuerte y por qué? Bueno, pues esto está muy bien explicado con este gráfico. Nuestro músculo suele terminar en un tendón y ese tendón suele estar insertado en el hueso, ¿vale? Entonces, la tracción mecánica, lo que os explicaban ayer, esos filamentos que se entrecruzan entre ellos y generan contracción muscular, lo que hacen es tirar de un paquete que va a acabar en un tendón que mueve un hueso, ¿vale? Dicho de otra manera, si esto es el músculo, el bíceps de mi brazo, que termina en un tendón que se inserta en el hueso a ese nivel, cuando se produce la contracción muscular, el tendón tira del músculo, en esas células óseas se produce una deformación. Y esa deformación produce una señal química. Y esa señal química empieza la cascada enzimática que le dice o informa, esto lo cuento así con palabras para que nos entendamos todos, la contracción muscular a través de la deformación de las células que justo están en la inserción del tendón y el hueso, habla al hueso y le dice, cuidado que este es un bestia, ya puedes ir metiendo calcio dentro del hueso, que este como siga así, y entonces lo que hace es que el calcio empieza a quedarse dentro del hueso. O sea, la señal que produce osteogénesis, que produce acumulación de calcio dentro del hueso, es el ejercicio físico. La tracción mecánica de la contracción muscular a nivel de esas células de esta inserción es lo que provoca el estímulo para que el hueso se vuelva cada vez más fuerte. O sea que cada vez que haces ejercicio, aparte de fortalecer musculatura, Estás haciendo que tus huesos guarden más calcio por si acaso te pones a entrenar tanto que hace falta tener unos huesos más fuertes. El cuerpo es como un sistema que se escucha, ¿no? Entonces, ese es el motivo de por cual siempre ese ejercicio físico es positivo. Cuidado, no todos los tipos de ejercicios son iguales, porque, eso os lo explicaré luego, pero sí que se demuestra que aquellos que hacen ejercicio físico tienen entre un 20 y un 40% menos de riesgo de tener fractura de cadera. Lo cual está bien, 3 minutos y acabo. Este es el último estudio que os voy a contar, a mí me encanta. Es el estudio de las enfermeras de Boston. En los de la epidemiología pública les encanta, pero básicamente esto es lo que hicieron, coger en un montón de enfermeras, seguirlas durante un montón de años y ver cómo se habían muerto, y entonces hicieron un estudio muy potente sobre qué era lo que predecía. Cogieron una subcohorte de personas que les dieron una terapia hormonal sustitutiva cuando llegaba la menopausia. Dijeron, si es tan malo para la mujer, en un momento muy concreto, para su hueso, que pierdan tanto calcio, les vamos a dar una terapia hormonal sustitutiva para simular esos estrógenos que no produce ya su cuerpo y que producen el descenso del calcio. Pues entonces tomaron una medicación, una terapia hormonal sustitutiva, y a otra parte la dejaron sin tomarla, para comparar qué es lo que había pasado. ¿Qué ocurrió? Que el grupo que tomó la terapia hormonal sustitutiva, buenas noticias, funcionó. O sea, los fármacos que tomaron esas mujeres para que no perdieran el calcio, demostró que habían reducido su riesgo de sufrir fractura de cadera entre un 60 y un 70%. Lo que nos gusta a los de ciencias del deporte y a los que estudiamos el ejercicio físico es que el grupo que no lo tomó, cuando compararon las mujeres que más ejercicio físico hacían con las mujeres que habían tomado la terapia hormonal sustitutiva, tenían la misma reducción. Luego, el ejercicio es medicina. ¿Vale? Esto es una corriente ahora que está muy de moda, que también ha llegado a España, que se llama el ejercicio es medicina. Si tú eres capaz de dosificar y dar el ejercicio de la forma adecuada, tiene equivalentes resultados en algunas cosas, ¿vale? ¿Cómo puede tener esto? Dicho esto, lo que os decía antes, no todo tipo de ejercicio es lo mismo. Cuando yo llevo mi peso encima, es mucho mejor para mis huesos que cuando no lo llevo encima. Si yo quiero fortalecer mis huesos, no te vayas a la piscina.
piscina es buena para otras cosas, pero no para fortalecer los huesos. La bicicleta no es lo mismo para los huesos que el andar. Todo lo que lleves tu propio peso encima tuyo es mucho mejor para el hueso que el que no lo lleve. Si alguno tiene mucho interés, en España tenemos uno de los investigadores que más saben de esto. Efectos sobre el hueso del entrenamiento físico. Se llama Germán Vicente Rodríguez y está en la Universidad de Zaragoza, que también, bueno, pues es un investigador de referencia, como Alejandro lo es, pues este lo es en el hueso y en el crecimiento y en el envejecimiento. Dicho esto, terminamos. Lo importante, porque hay mucha gente que piensa lo que os decía antes, hay que estar un poco gordito para tener efectos, porque si estoy un poco gordito, entonces mi músculo trabaja más y entonces mi hueso estará mucho mejor. No. Nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos bastante bien en una revista del Primer Cuartil también, de su área, y demostramos que lo importante para tener el hueso lleno no es cuánta grasa tengas, es cuánto músculo tienes. Si tienes músculo y está bien, tu hueso estará bien. La grasa da igual, eso es otra cosa. Y además suele ser perniciosa para la salud. Dicho esto, ¿qué pasa con los huesos de los McArdle? Que eso no os lo contaba aún. Tenemos una buena noticia, ¿no? No tenéis problemas de obesidad, tenemos una noticia regular, y es que el músculo lo tenéis por debajo de la media y hay que trabajarlo, y para eso está aquí Alfredo y el resto del equipo. ¿Qué pasa con el hueso? Bien, pues nos hemos dado cuenta que es bastante similar, es una muy buena noticia, probablemente la mejor que os diga en todo el día, es que el hueso de los McArdle jóvenes no tiene ningún problema, que era esperable que lo tuvieran. Porque si hemos dicho que el músculo es tan importante para el hueso y el músculo tenéis un 14% menos, lo normal sería que tuvierais el hueso un poquito tocado. Porque si hemos dicho que la contracción muscular es lo que provoca un efecto osteogénico y no tenéis suficiente músculo, eso querría decir que es probable que no tuvierais suficiente hueso. Pues tenéis suerte. ¿Vale? Hasta el momento, la única vez que se ha mirado, en personas jóvenes, los McArdle no parecen tener un problema con el hueso. ¿De acuerdo? Es una buena noticia. ¿Vale? Como veréis aquí, en naranja está, y justamente hoy está en Viena, en Austria, presentando unos resultados de vuestro estudio en el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte, Irene, que es la chica morenita, que luego os pondré una foto de ella, que es la que os ha hecho las densitometrías. Y ahí sí que hemos encontrado que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Vale? Cuando hemos hecho el análisis entre hombres y mujeres, nos hemos dado cuenta que los jóvenes, porque son 33 años y por eso los llamamos jóvenes, los jóvenes que tienen McArdle tienen un 4,5% menos que la población de referencia sin patología, pero las mujeres tienen un más 3,6. O sea, quiere decir que la mujer parece que tiene incluso un poquito más y el hombre parece que tiene un poquito menos. O sea, al diferenciarlos entre hombres y mujeres, ahí sí que hemos encontrado una diferencia. Los hombres parece que tienen un principio de problema, vamos a llamarlo así, y las mujeres parece que van un poquito sobradas. ¿Vale? Lo cual no está mal, ¿no? Para tantas malas noticias que os hemos dado a las mujeres en esta charla, para una que viene buena, ¿no? Esto es del hueso vuestro, de los que habéis pasado por el laboratorio y os hemos hecho la prueba de densitometría ósea, ¿vale? De hecho, aquí puede que esté la respuesta. ¿Qué estáis haciendo en vuestra vida normal para que esto ocurra así? ¿Por qué no acumuláis grasa? ¿Por qué sí que os falta músculo? ¿Y por qué el hueso de las mujeres parece que está bien y el hueso de los hombres podría poner en una dirección que no es la adecuada? Pues bueno, pues si os dais cuenta, cuando calculamos el porcentaje de tiempo que los hombres en las dos columnas y las mujeres pasáis en vigorosa o en moderada, no es lo mismo hacer actividad ligera que hacerla de cierta intensidad. Y lo que hemos visto es que las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Aquí, están por encima de la media de actividad física moderada, igual que los hombres, pero los hombres no hacen intensa. ¿En su vida diaria? En su vida diaria. Estos son datos de Diego Munguía, ¿vale? Estos son los datos de Diego. Son los datos por los calorímetros. Las mujeres, eso es. Con lo que os pusieron, los calorímetros que os pusieron, pudimos ver qué estilo de vida llevabais. Y lo que parece es que las mujeres hacen tanto moderada como vigorosa, y hablamos de vigorosa, no es necesario hacer 4 sprints repetidos, sino que se muevan con cierta velocidad, vamos a llamarlo así, e intensidad, y en cambio los hombres solo hacen moderada. Y el efecto más importante sobre el hueso suele ser la intensa. ¿Vale? Con lo cual ahí puede que esté la explicación. Los hombres son menos proclives a moverse de una forma intensa, hablamos de intensidad en vuestros límites, ¿vale?, que las mujeres. Las mujeres tienen los dos comportamientos, moderado e intenso, y el hombre solo tiene el moderado, por encima de la media, que por eso no cogéis grasa. ¿Vale? Los dos grupos hacen bastante más ejercicio moderado que lo normal. ¿Vale? Que uno podría pensar que son personas muy sedentarias, no lo son. Según nuestros datos no sois sedentarios. Lo que sois de intensidad baja. Menos las mujeres, que es capaz de subirlo, pero los hombres no suben la intensidad. Esa es nuestra primera explicación y en ello estamos trabajando y hay que confirmarlo ahora con los 40 porque estos son 24 y tenemos que ver si los niños y los mayores se comportan igual, pero por aquí van los tiros, ¿vale? Para que me entendáis. Dicho esto es lo que os he contado hoy, esta es mi historia. Este triángulo es lo que hay, os voy a dar una serie de conclusiones finales, 4 mensajes que hay que llevarse a casa. Chicos, 4 mensajes, 4 ideas que llevarse a casa. Uno de los principales factores que nos hace perder el músculo es no moverse.
Los McArdle tienen un 14% menos de músculo, ¿vale? Cuidado, eso hay que trabajarlo. ¿Qué pasará con los McArdle mayores? Aún no lo sabemos. Cuando tengamos muchos más mayores de 65 años, haremos la publicación de los McArdle mayores, cómo son comparados con los no McArdle mayores, que es lo que os he contado hoy. ¿Qué es lo que pasa con el sobrepeso y la obesidad? En España tenemos un problema con los mayores. Por el contrario, las personas con enfermedad de McArdle no tienen problemas de acumulación de grasa corporal. De momento, esto es lo que nos ha parecido, ¿vale? Y por último, el ejercicio físico es muy importante para frenar la aparición de problemas de hueso. Las mujeres McArdle tienen un estilo de vida más activo y por eso su salud ósea es mejor, ¿vale? Hasta ahora, esto es lo que hemos encontrado. Yo solo os he hablado de composición corporal, pero ¿qué os voy a decir del ejercicio físico? Tiene muchos más efectos positivos, ¿vale? Yo no os he hablado hoy de efectos metabólicos, de efectos cardiovasculares, del riesgo de cáncer, del efecto socializador, de la autoestima. Hay muchos componentes psíquicos: autoestima, socialización, disminución de depresión. Todo esto la gente lo tiene que practicar actividad física. O sea, es beneficioso por muchas otras cosas que yo no os he contado hoy porque no es mi libro, ¿vale? Cada uno habla de su libro, yo os he venido a contar el mío, la composición corporal, pero hay otros libros, ¿vale? O sea, el ejercicio físico es bueno para muchas otras cosas. La pastilla del ejercicio físico, yo creo que el día que la descubran va a pagar millones la gente por eso. O sea, el día que haga una pastilla sea capaz de hacer lo que hace el ejercicio físico, pagarán por ella lo que haga falta, ¿vale? Y luego, fijaros, para la cabeza, que para mí siempre yo siempre intento hablar algo de tema cognitivo porque es muy importante, ¿vale? La calidad de vida y la cabeza son dos cosas muy importantes. Fijaros, estos sois vosotros. A pesar de que la calidad de vida está por debajo de la vuestra, porque vosotros lo decís, en los cuestionarios que rellenáis, luego se compara con la calidad de vida que son teniendo otras personas, vuestra calidad de vida se supone que es peor. El ejercicio físico os puede ayudar a mejorar vuestra calidad de vida. O sea, estáis por debajo en calidad de vida porque convivís con vuestra enfermedad, unos de una manera y otros de otra, pero tenéis esas limitaciones y eso hace que vuestra vitalidad, vuestra función social, vuestro rol emocional, pues esté un poquito por debajo de la media, pero con el ejercicio físico puede subir. Yo creo que tenemos algún ejemplo por aquí que es bastante claro, ¿no? Entonces, uno de los efectos que más positivos puede tener el ejercicio físico sobre vosotros es aumentar vuestra calidad de vida, ¿vale? Y otro muy importante es este ilustra gráficamente lo que os quiero decir. Esto es un estudio en el cual pusieron a una persona a hacerle pruebas de cómo activaba su cerebro mientras trabajaba, ¿vale? Después de 20 minutos sentado. Le hicieron la misma prueba diciéndole: ahora usted salga por la puerta, ande 20 minutos y se vuelva a sentar aquí. Y fíjense cómo la activación cerebral de una persona después de andar 20 minutos a un ritmo totalmente normal es mucho mayor. Es decir, el rendimiento cognitivo y la calidad de vida son dos cosas que aumentan con el ejercicio físico y que a todos en nuestra vida nos viene bien. Tener la cabeza más despierta y tener mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Yo no puedo terminar sin agradecer a las entidades que hacen posible este tipo de estudios, por supuesto a la asociación, por supuesto a Carmele, que va tirando del carro con otros 4 o 5 valientes que hay en la asociación, y a todos vosotros, por supuesto, a Alejandro Lucía, que es el que hace de mentor espiritual de todos los investigadores que nos movemos por aquí, por supuesto a Alfredo, que es el máquina que hay detrás de todos los entrenamientos, por supuesto a Diego, que también ha colaborado con los datos de la actimetría, Jorge, que está también liderando los entrenamientos, Irene, que os ha hecho las densitometrías a todo el mundo, a Lidia, que también estaba ayer dando los entrenamientos, a Carlos, que está por allí, a Laura, que estaba haciendo las densitometrías cuando no estaba Irene, a María Martín, que las hacía antes que Irene, y sobre todo a vosotros. Si no estáis vosotros, no hay estudio, y lo importante sois vosotros. Muchas gracias.